muchas gracias a todas y a todos, también a las casi 100 personas que nos están viendo vía online. Retomamos las jornadas Rescata tu Empleo con una mesa que toca uno de los ejes fundamentales del evento, que es el papel de la economía social como vía de transformación empresarial. En un contexto donde muchas empresas enfrentan crisis, la economía social no solo ofrece una salida viable, sino que es una oportunidad para reinventarse con valores como la participación, la equidad y la solidaridad en el centro. Hoy contamos con dos personas con amplia experiencia en este ámbito que compartirán su visión sobre este tipo de modelos y cómo pueden contribuir a preservar el empleo, a fortalecer el tejido productivo y a generar alternativas más justas. Tenemos a Paula Ortiz López, del Grupo Tangente, una cooperativa de segundo grado que agrupa iniciativas de economía social con foco en la transformación social y el acompañamiento a procesos colectivos. Y tenemos también a Yago Álvarez Barba, del diario El Salto, un medio de comunicación que es referente en el ecosistema cooperativo y que no solo informa sobre economía social, sino que la practica desde su estructura. Empezamos contigo, Yago. Vale, genial. Perdón, gracias. Muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias también por invitarme a mí y al Salto a este tipo de eventos que al final pues, son transversales a nuestra forma de funcionar, el cooperativismo, etcétera, la recuperación de empresas, etcétera, nos parecen como temas muy interesantes y encantados de participar. A mí me han dicho, suelta un poco la chapa sobre vuestro proyecto, cuenta vuestras aventurillas, etcétera. Intentaré no estirarme mucho porque yo aventuras del Salto podría contar durante horas porque la conformación de una cooperativa tal como la entendemos nosotros, nosotras, y los valores de la economía social y solidaria que atraviesan nuestra organización, yo creo que me da para hablar mucho. Voy a intentar como condensar y luego, pues en las preguntas, si tenéis alguna curiosidad sobre nuestro modelo de negocio, nuestro modelo organizativo, pues disparáis. Yo voy a mirar la hora para que no se me vaya mucho. Escuchaba justo antes la reflexión que hacía el compañero en la mesa anterior. En esto que comentabas de las lógicas capitalistas neoliberales, ¿no? De cómo funcionamos, o sea, me daba para pensar a mí cómo funcionamos nosotros, nosotras en el Salto, dentro de esas propias lógicas capitalistas que no son las mismas que tenemos nosotras como organización, ¿no? Y ahí justamente yo creo que es de donde subyacen como tanto lo bueno como lo malo, ¿no? O sea, yo creo que lo bueno que tiene una organización como El Salto es precisamente que no navegamos en esas lógicas capitalistas neoliberales, pero claro, también está lleno de cosas malas al no querer funcionar como otro tipo de empresas, pero querer competir con ese tipo de empresas o querer competir en ese mismo mercado te deja en inferioridad en un montonazo de cosas que luego iré contando, ¿no? Esto quería explicarlo como una idea principal porque creo que de ahí va a ir subyaciendo como todo lo que vaya explicando. Por contaros un poco la historia del Salto, de cómo nos conformamos, el proyecto germen de este periódico fue Diagonal, ¿no? No sé si lo conoceréis, pues era un medio muy atado a la calle, atado a los movimientos sociales, ¿no? Muy de barrio. Precisamente este viernes tenemos un evento aquí que vamos a celebrar los 20 años de Diagonal y los 8 del Salto, en el que precisamente el tema del evento de este viernes es periodismo desde el barrio, es como le hemos llamado, porque para nosotras estar pegados a la calle, a los movimientos sociales siempre ha sido como muy importante, ¿no? Y hemos crecido con ellos y ellos nos han ayudado a crecer. Como digo, el germen era Diagonal, pero habían otros proyectos. Yo, por ejemplo, soy fundador de otro pequeño proyecto que hace poco cumplimos 10 años, en noviembre, que se llamaba El Salmón Contracorriente, ¿no? Porque era un medio de economía que quería ir, sabéis que la prensa económica se le llama la prensa salmón, pues nosotros éramos el salmón que iba contra la corriente. Por supuesto, la corriente es el capitalismo, ¿no? Es ya no solo el capitalismo, sino la información económica puramente de mercados y empresa, que es como se entiende la información económica. En el Salmón Contracorriente, que luego pasa a formar parte del Salto, ahora os explico el proceso, pues teníamos
o sea, queríamos que otro tipo de economías tuvieran cabida, ¿no? Por ejemplo, la economía social y solidaria siempre ha sido como un eje transversal y principal de nuestras noticias de economía, pero también economía ecológica, economía feminista, de crecimiento, ¿no? Y un montón de economías o de maneras de ver y de entender la economía que no tenían cabida en otros medios, ¿no? Y esa fue como nuestra misión principal. El Diagonal quiere dar el salto, de ahí viene el nombre, ¿no? Quería dar el salto a crecer más, a llegar a otras capas de la cebolla, ¿no? Eso que hablábamos justo antes de empezar, de ese dolor de cabeza, ese debate que tenemos constantemente de cómo llegar a otra gente, ¿no? Cómo puede hacer para que estas otras economías o este otro periodismo pueda llegar a otras capas de la sociedad a la que normalmente estos proyectos pequeñitos no llegamos, ¿no? Entonces ahí lo que se hizo fue, Diagonal nos lió a la gente que habíamos fundado el Salmón Contracorriente y a otros pequeños medios y a otros colaboradores y a gente que llevaba escribiendo en Diagonal desde hacía 10 años, etcétera. Y ahí fue cuando conformamos la cooperativa del Salto, que es el proyecto que, como digo, ahora vamos a cumplir 8 años de carrera, digamos, de camino. ¿Qué más os cuento así como estructural? Cosas que nos colocan como un rara avis del sector con muchísima diferencia. No tenemos jefes, no hay estructura organizativa jerárquica, hay estructuras de coordinación en algunas secciones o en algunas cosas. Por supuesto, hay áreas, hay un área de administración, hay un área de arte, foto y vídeo, hay otra área de redacción, pero no hay directores. No tenemos tabla salarial, todo el mundo cobra lo mismo. Desde yo, que soy fundador de la cooperativa y coordinador de una de las áreas, digamos, a la persona más joven de la cooperativa que entró hace poco y tiene 25 años, ella y yo cobramos lo mismo. La única diferenciación salarial que tenemos es que gente que tiene personas a cargo, por ejemplo hijos, pues cobra 50 euros más al mes. O sea, si un compañero mío tiene 2 críos, pues está ganando 100 euros más que yo. Y esa es nuestra única tabla salarial. Pero por venirme al tema de lo que estábamos hablando hoy, yo creo que más allá de esto quería remarcar cuáles son esos valores de la economía social y cómo funcionamos nosotros con ellos y cómo nos atraviesan, ¿no? Nosotros la economía social y los valores éticos de nuestra manera de relacionarnos con nuestro entorno va más allá de simplemente la forma en que comunicamos o las noticias que sacamos, ¿no? Yo, por poner un ejemplo que yo creo que es algo que no se sabe mucho, nosotros prácticamente todos nuestros proveedores pertenecen a la economía social. Y a mí eso me parece algo destacable, que yo creo que hay muchas empresas de la economía social que a veces no lo tienen mucho en mente, ¿no? Quiero decir que nuestra energía es Consum Energia, que nuestra cuenta bancaria es Confiare, que nuestra línea telefónica es Consob Connexió, y así suma y sigue. De hecho, nuestro reparto de nuestra revista en muchas ciudades la reparten cooperativas de mensajería cuando nos es más caro, porque es más barato ir a Correos o a MRV, ¿no? Pero creemos que es más importante darles trabajo a cooperativas que están haciendo las cosas bien en diferentes ciudades, aunque nos salga un poco más caro, que ir a lo barato, ¿no? Yo creo que esos son como valores que a veces no tenemos tanto claro y me parece como tal. Y luego, otra de nuestras marcas, nuestros sellos identitarios que yo creo que enlaza un poco con esto que os he comentado, ¿no? Con la dificultad que es vivir en este mundo capitalista y tener que competir en esas mismas lógicas. Nosotros tenemos que competir con grandes medios que, como sabéis, están inflados de publicidad, ¿no? Y como no creo que os diga ningún secreto, que muchos de esos medios no dicen absolutamente nada malo de la gente que le pone publicidad, ¿no? Eso no es ningún secreto. No hace falta ni que peguen telefonazos, simplemente no lo hacen porque saben que entonces el mes siguiente no le van a contratar ese banner de publicidad. En El Salto tenemos las reglas de publicidad posiblemente más estrictas del mundo mundial. Como eslogan, a veces, porque queda bonito, decimos no admitimos dinero del IBEX 35, porque es como muy impactante, pero es mucho más que eso. No admitimos dinero de empresas de sectores contaminantes, de empresas que cosifiquen a la mujer, de empresas que evadan impuestos o eludan impuestos mediante ingeniería fiscal,
impuestas empresas de Israel, por supuestísimo, impuestas del dinero del sector de las apuestas, o sea, del sector del juego, tampoco los admitimos. Y me falta alguno, y que tengan grandes conflictos laborales, ¿no? O sea, que tengan grandes EREs o cosas así, ¿no? Es decir, casi ninguna de las grandes, ¿no? No admitimos pasta prácticamente de ninguna gran empresa, por no decir de ninguna. Pero claro, esto que decía de que al final lo hemos convertido en nuestra marca. Nuestra marca es esa. O sea, nosotros hicimos hace como 3 o 4 años una encuesta interna a nuestros socios suscriptores, que tenemos 10.000, eso creo que no lo he dicho. Socios de la cooperativa somos unos 105, empleados somos 28, 29 ahora mismo. Facturación, hemos superado el 1.000.000 de euros por poquito, estamos en 1.100.000 o una cosa así, ¿no? Que es una facturación bastante pequeña para la plantilla que tenemos, ¿no? Lo que también muestra la equiparación de cómo, tanto la precario que somos, como cómo intentamos ajustar para no dar beneficio, porque somos cooperativas sin ánimo de lucro, por cierto, que eso que en teoría creo que ni existe, pero nosotros en nuestros estatutos lo pusimos así, o sea, nosotros no podemos repartir beneficios a los socios, ¿no? Entonces lo que hacemos es como cuadrar. Lo que estaba diciendo, la publicidad, perdón, que me voy. La publicidad, lo que hacemos es que ese sea nuestro sello identitario. Cuando pasamos una encuesta, como un 40 o 50% de nuestros suscriptores que contestaron como unas 4.000 personas, nos dijeron que el 40% de esas 4.000 que lo que más valoraban era que nosotros no admitíamos publicidad a esas empresas y que, por lo tanto, éramos independientes de verdad, ¿no? Que creo que es algo que nos señala, ¿no? Y luego, pues, es que a la hora de los contenidos también se nota, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, esta semana, sin ir más lejos, hemos publicado una noticia del Corte Inglés, no me acuerdo ni de qué era la noticia, porque ahora yo no llevo laboral, pero, o sea, buscar noticias malas sobre el Corte Inglés en otros medios. Corte Inglés y el Corte Inglés Viajes son 2 de los primeros anunciantes de este país. Entonces, pues cuando hay una huelga de dependientes del Corte Inglés, solo lo saca El Salto y poco más. Y eso, para nosotros, para nosotras, es una diferenciación bestial de la que estamos muy orgullosos. Pero es que además también es otro aliciente a la hora de decir a las empresas, por ejemplo, de la economía social y solidaria, si te publicitas en El Salto, la gente va a saber que tú has pasado nuestro filtro ético. O sea, aparte, para nosotros es un plus, o sea, para nuestros anunciantes es un plus el que nosotros tengamos ese filtro. Porque si se anuncian en El Salto, van a estar solo rodeados de empresas que han pasado también ese filtro y se van a anunciar de esa manera. Lo malo aquí, que aquí entramos también en el tema de las lógicas más capitalistas y la competición, es que las empresas de la economía social y solidaria, primero, no tienen tanto dinero como tienen el IBEX 35, segundo, dentro de ese dinero tampoco redirigen tanto a la publicidad, ¿no? Porque es algo que la economía social y solidaria todavía tiene que trabajarse mucho, el tema de vendernos, el marketing, etcétera. Bueno, otra cosa que me parece como muy buena que contar, a ver, somos unas precarias, esto es así, nuestro sueldo es bajito, todos tenemos el mismo, todas tenemos el mismo, pero sigue siendo muy bajito. Llevamos unos años intentando subirnos IPC más 2 y ahora sí sigue siendo bajito. Pero si hay algo, o sea, algo que internamente yo creo que nos beneficia muchísimo, es el tema de la conciliación, ¿no? Al final, pues lo que se dice en estos casos, todas nos autoexplotamos, pero también todas somos nuestras propias jefas, ¿no? Y entonces al final también podemos hacer una organización mucho más descentralizada. Hemos intentado descentralizarnos, también es un detalle un proceso que hemos intentado cumplir en los últimos años. También el proceso de la compensación de géneros según los grupos. Nos dimos cuenta pues que las caras más visibles éramos tíos y, por ejemplo, el departamento de administración eran todo mujeres, ¿no? Que es algo así muy lógico en las empresas, que las tareas de sostenimiento del proyecto las hagan mujeres y que los que damos la cara seamos los tíos. Pues entonces intentamos hacer como una compensación. Al final entró una persona en administración y luego toda la gente que ha entrado ahora justo hemos hecho una sustitución, ha entrado un chico, pero las últimas personas que entraron en redacción, las que firman artículos, todas las últimas han sido mujeres, ¿no? Para hacer una compensación. Y el tema de los cuidados, que me iba. El tema de los cuidados, tenemos una total libertad, lo cual
y ya no es que sea una libertad, sino que para nosotros es un valor principal, ¿no? También a veces es un poco de, joder, cobramos una mierda, encima no nos vamos a putear a nosotros mismos, ¿no? O sea, al final tenemos que ponernos ciertas ventajas al ser parte de esta cooperativa, ¿no? Ejemplos locos. Pues tenemos un compañero, nuestro community manager tiene 2 críos. Él se levanta a las 7 de la mañana y dice en el grupo de Telegram, empiezo a trabajar. Pone todas las redes sociales y dice coles y desayunos, ¿no? Que es el código para decir voy a darle desayuno a mis 2 críos y voy a poner el cole y luego entro. Al final se apunta a sus horas y mientras todo el mundo tenga las horas al final de la semana o al final del mes o al final del año, todo perfecto, ¿no? Pero más allá que eso, yo, por ejemplo, yo vivo aquí en Madrid, pero soy de un pueblo de la Dana, afectado de la Dana. Mi familia ha sido afectada por la Dana. Pasó aquello, yo en cuanto pude cogerme un tren para irme para allá, que fue una odisea poder llegar hasta la casa de mis padres, llegué y le dije a mis compañeros, me voy para allá y ya está, y no trabajé en 2 semanas. No tuve ni que presentar un justificante ni nada de nada, ¿no? O sea, tenemos una corresponsabilidad como proyecto, pero eso también se sobrepesa con una total apertura para este tipo de cosas, ¿no? De cuidar a la gente, ¿no? De tener unos cuidados y una conciliación interna. Ya llevo un buen rato, ¿no? Creo que ya me toca. Bueno, nada, yo creo que ya más o menos os he contado tal. Dificultades, claro, las hay, claro que hay dificultades, por supuestísimo. Uno ya lo he dicho, la precariedad, ¿no? La precariedad de nuestro proyecto, llevamos muchos años queriendo crecer, ahora queremos como estabilizar más, como digo, llevamos unos años como subiéndonos un poquito más que el IPC del sueldo, pero tampoco es una maravilla. Nos hemos bajado las horas, eso también importante, ahora nos hemos bajado, ya estamos en 36,25, ahora nos hemos bajado a 35. Nos hemos dado más días de vacaciones este año, esto a mí me ha parecido una maravilla. Hay dificultades, perdonad. Yo creo que una de las dificultades, que yo creo que esto sí que no es del salto, sino que es del cooperativismo, es la incertidumbre económica cuando estás en el filo del hilo, siempre, ¿no? O sea, como he dicho, nosotros no repartimos beneficios, nosotros siempre queremos crecer, contratar más gente, ¿no? Mejorar el local, ahora hemos invertido dinero en un nuevo estudio para grabar podcast y vídeo, etcétera, pero claro, eso hace que las cuentas anuales siempre vayan al dedito, ¿sabes? Al dedito, al pelo de gamba casi, ¿no? De arriba abajo. Entonces, de repente te llega una denuncia o te llega un algo y las tensiones son máximas, porque cualquier golpe económico que recibamos se puede llevar por delante el proyecto, y eso yo creo que nos provoca una incertidumbre bastante grande. Y luego, pues temas organizativos, por supuesto, la democracia asamblearia horizontal es lenta, eso es así, ¿no? Las tomas de decisiones por parte del salto, pues a veces no son lo rápidas que pueden ser otros actores de mercado o otras empresas competidoras, etcétera. Nada, yo creo que ya lo dejo ahí, y ya si tenéis alguna otra pregunta luego, pues aquí estoy para cualquier duda. Gracias. Hola, ¿se oye? Sí, no sé si con micro. Vale. Pues nada, Yago, me ha encantado escucharte, porque yo soy de las de antes del salto, ya estaba ahí. Entonces, pues nunca había compartido mesa con vosotros. El desarrollo, ¿no? Ahora ya... Sí, entonces, pues nada, me ha encantado escucharte toda la historia. Y nada, y que finalmente haya sido cooperativa, ¿no? El salto no me acuerdo muy bien qué era. Era asociación, y el Salmón Contracorriente también éramos asociación. Había como 2 o 3 asociaciones, pero nos conformamos. Hubo una temporada que hicimos el traspaso, que fue un poco jaleo, pasarnos los trabajadores de una a otra y todo eso, pero cooperativa. Desde un primer momento pensamos en cooperativa. Fenomenal. Pues nada, yo por aquellos tiempos ya estaba dándole vueltas a mi cooperativa cuando ocurrió esto. Entonces, comparto muchas vivencias con gente que todavía sigue en el salto y que somos compañeros desde todavía antes, ¿no? Desde los 20 años de las épocas universitarias, y nos conocemos de los movimientos sociales. Entonces, sí que es verdad, no sé qué relación hay entre el cooperativismo y los movimientos sociales. Esto se lo lanzo a FECOMA para que haga un estudio sobre esto, que me parece muy interesante, porque yo creo que, bueno, se comparte por lo menos la pasión, ¿no?, por los valores con los que trabajas y tal. Creo que hay muchas cosas que se comparten ahí, de la defensa de las injusticias y tal, y dentro del trabajo, ¿no?
una vez que creces y tal y dices, bueno, me toca trabajar, pues yo tenía clarísimo que iba a ir a una cooperativa y eso que no había oído hablar de cooperativas en mi vida más que las de la parte agraria, ¿no? Yo soy bióloga, trabajé en temas de producción y sí que la parte esta de las cooperativas agrarias sí, pero las cooperativas de servicios en mi vida. Y entonces, pues nada, cuando llegué al mundo de las cooperativas flipé y dije, veo luz al final del túnel, esto es el camino, ¿no? O sea, de repente fue como de los movimientos sociales, ¿cómo sigues con esta filosofía? ¿Cómo sigues con esta toma de decisiones? ¿Cómo sigues con estas estructuras horizontales y tal en la parte laboral? Porque claro, yo no podía pensar en hacerme funcionaria, ¿no? Después de todo lo que había vivido y de la organización y la gestión y el cómo yo funcionaba, ¿no? Hubo un momento que tenía cooperativizados pues, tantos sectores de mi vida diaria que ya no podía más, ¿no? Que esto es otro de los dilemas, ¿no? ¿Hasta cuánto puedes cooperativizar? El grupo de consumo, la cooperativa de clase de tu hijo, el tal, no sé qué, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo soy Paula Ortiz, vengo aquí con sombrero de tangente y os voy a hablar de pues, un escalón más del cooperativismo, que es cuando te enredas en un grupo cooperativo. Es decir, ¿habéis jugado al Monopoly todos? Bueno, pues esto es un poco algo así, pero se llama Coopolis, que es como un juego de intercooperación en donde te tienes que consolidar y quieres crecer en lo horizontal sin perder todos estos valores y llega alguien, que me imagino quién fue, que dijo, oye, hay una estructura legal que es un grupo cooperativo, ¿no? Es decir, una estructura de segundo grado de cooperativas. Y nos pareció fantástico porque estábamos ya intercooperando entre varias entidades, entre varias cooperativas. Estábamos ya intercooperando, montábamos una UTE para presentarnos a un servicio, hacer un contrato con el ministerio, con todas las cosas que salían. Y claro, era una estructura efímera que tú te tenías que montar y desmontar en el proceso y, por supuesto, dejar horas y tiempo para saber cómo se hace todo esto, ¿no? Entonces dijimos, oye, basta ya de hacer, ¿no? de perder el tiempo y vamos a hacer algo serio, ¿no? Y entonces, pues, empezamos a indagar y lo increíble fue como que hay muchas formas de organizarse en una estructura de segundo grado. Había muchos ejemplos, ¿no? Que por aquel entonces teníamos, no me acuerdo, fue en el 2014 cuando empezamos, porque ahora el 24 hemos hecho 10 años, así que fue en el 2014 cuando se montó el grupo cooperativo. Y lo curioso es que hubo una agente de las cooperativas que fue a investigar en otras cooperativas del Estado español, por donde, cómo lo hacen estos, cómo lo hacen los otros, y entonces invitaron a una serie de cooperativas, las primeras que empezamos, y dijeron, oye, pues mira, hay estas fórmulas, ¿cómo lo veis? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué estructura le damos? ¿Cómo nos organizamos y tal? ¿Y esto por qué lo queríamos hacer? ¿Por qué nos enredábamos tanto, ¿no? Ya es como el requete enredo, ¿no? Cooperativa de segundo grado. Bueno, pues esto era porque necesitábamos consolidarnos, necesitábamos compartir los gastos de estructura, y necesitábamos aunar la facturación colectiva y el expertise que teníamos, que juntábamos entre todas las cooperativas bajo un único CIF, ¿no? Esto es como funcionábamos todas con un anillo que nos gobernaba a todas, ¿no? Por así decirlo, como haciendo un paralelismo con la novela. Entonces, decidimos montar una estructura que pudiésemos entrar cada una como socias, eso es una estructura de segundo grado, todas las cooperativas, hay algunas asociaciones, entrábamos como socias, tomábamos las decisiones con una persona que era la representante de cada una de las entidades en un consejo rector, y además contratamos a un equipo técnico que sostiene esa estructura. Hay 3 personas contratadas de comunicación, administración y gestión de proyectos. Nos dedicamos a desarrollar proyectos fundamentalmente. Y entonces, pues entre las cuotas de las socias y todo lo que ingresamos, el remanente que dejan todos los proyectos a la estructura, hemos logrado conseguir pues una estructura estable de 10 años de experiencia en la que vamos gestionando entre todos las decisiones que queremos hacer, ¿no? Hay un plan estratégico que se presenta, que se decide con las líneas estratégicas cada 3 años, que se va alimentando. Hay un equipo de coordinación que vela porque esas decisiones se realicen y las personas que trabajan, que es el equipo técnico, que trabajan para la realización de estos de conseguir, ¿no? Para ayudar a conseguir estas líneas estratégicas. Y los equipos lo que hacen es trabajar en una serie de servicios, ¿no?
Por lo tanto, ya somos un grupo muy versátil, es decir, estamos cooperativas que trabajan en programación, en imagen y comunicación, en intervención social, en el sector de la agroecología, en el sector del feminismo, y abarcamos un montón de ámbitos temáticos relacionados con la sostenibilidad, con el género, con el emprendimiento colectivo, con la soledad no deseada y los vínculos comunitarios, con la participación en el desarrollo comunitario, la vivienda colaborativa, el desarrollo organizacional y la agroecología y la alimentación, ¿vale? O sea, abarcamos entre las 13 entidades que estamos pues unos sectores muy grandes. Y entre todas ya nos presentamos a uno de los concursos de las subvenciones, etcétera, para desarrollar proyectos mucho más grandes, ¿no? Mucho más estables, que permiten que las cooperativas y todas las personas que trabajan en las cooperativas socias tengan una estabilidad mayor, ¿no? Entonces, ventajas de esta estructura. Luego, si queréis, seguimos, si queréis preguntar algo así un poco más en concreto, pero tenía apuntados aquí. Ventajas de esta estructura. Bueno, una de las cosas que nos permite y que nos permitimos es el apoyo financiero entre nosotras. Es decir, hay muchas veces que se producen situaciones de tesorería que todavía no manejamos, situaciones de retraso de una factura por parte de las instituciones o de la clientela para la que hayamos trabajado, y entonces entre nosotras nos podemos prestar dinero o pagar la garantía para poder acceder al servicio, etcétera, etcétera, y hay como unos acuerdos entre nosotras, ¿no? Entonces eso nos permite que tengamos como una especie de colchón o de amortiguación, ¿no?, con el tema financiero. Se hacen préstamos también, pues gente que ha capitalizado, que han entrado muchos socios de golpe, pueden prestar el capital a otra cooperativa que tenga otros problemas, o sea que hay una serie de acuerdos financieros de apoyo entre nosotras, ¿no? Luego hay una estabilidad que permite sostener la estructura, ¿no? Tenemos como 1.200.000 de facturación, seguramente un poco más, porque estos datos los acabo de mirar en la memoria y es del 2023. Entonces, bueno, pues ha habido seguramente un aumento. Y otra de las ventajas es que hay mucho intercambio de herramientas a nivel empresarial, de cómo funcionan, cómo calcular el precio hora, cómo organizas tu plan estratégico, cómo sostienes, qué medidas tienes para, por ejemplo, para sostener como equipos las bajas largas, por ejemplo, de salud mental o de temas de cuidados. Bueno, pues porque la vida sigue avanzando, ya no tenemos los 20, empiezas a tener un montón de responsabilidades personales y la cosa se va complicando a nivel laboral, ¿no? Entonces, de esta manera tienes una estructura que te permite acceder a herramientas de la experiencia de cooperativas como la tuya en cuanto a tamaño, en cuanto a filosofía, que te permiten sostener esos equipos y esas personas que por el pequeño tamaño pues muchas veces es difícil hacer esto, ¿no? Y luego tenemos como procesos, por ejemplo, como somos como creo que somos unas 180 personas en total entre las 13 cooperativas, o sea, es un volumen de gente bastante grande. Entonces, tenemos muchas sensibilidades, ¿no? Esas sensibilidades y ese distinto trabajo intersectorial que hacemos de los servicios nos permite tener gente muy potente en muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito, por ejemplo, de la prevención de abusos, pero que está muy de moda este último año, ¿no? De abusos y tal, pues tenemos gente que nos hace el protocolo de abusos para tangente. Y tenemos una serie de formaciones a nivel laboral de todas las cooperativas, bueno, pues que es accesible, que está aterrizada en nuestro contexto y que nos permite ágilmente poder poner en marcha este tipo de planes de prevención de empresa que estamos a la orden del día, ¿no? Estamos en un sector bastante puntero porque somos economía social por otro lado y somos cooperativismo y no nos gustaría que entre nuestras filas, bueno, pues pasaran este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues sí que nos consideramos muy ágiles, ¿no?, en determinados procesos y luego también somos muy lentos en otros procesos, ¿no? Por ejemplo, hay una de las cosas que no he mirado la hora para empezar, así que
me vas diciendo cómo vamos. O sea, una de las cosas que nos pasa, por ejemplo, de los problemas que tenemos a nivel de pequeñas estructuras es cuando los fondos europeos, el tema de la financiación en general, ¿no? Nosotras accedemos a servicios, trabajamos mucho para proyectos europeos que están o bien liderados por el Ministerio o por otras entidades intermedias, ¿no? Muchísimo más grandes que nosotras. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la financiación de esos proyectos y la facturación no llega hasta el año o al año y medio de haber iniciado ese proyecto. Entonces, cuando hay un desembolso muy grande de dinero, ¿qué es lo que pasa? Que la responsabilidad de financiación cae en la pequeña, en el último escalón, que en realidad es quien hace el servicio, ¿no? Y todas esas partes intermedias no tienen la responsabilidad de poder hacer este colchón, ¿no? Con lo cual, muchas veces nos estamos viendo que estamos, multiplicando la necesidad de buscar entidades que nos den líneas de crédito para sostener eso que ya hemos contratado, ¿no? Esto es un problema a nivel de nuestra cooperativa, no solamente como Tangente, por supuesto como las 13 cooperativas que formamos, pero yo creo que a nivel del sector de la economía social, ¿no? Que muchas veces los fondos van dirigidos para sostener esa economía social o para hacer cosas con impacto en zonas estructuralmente muy débiles, ¿no? Como por ejemplo las zonas rurales, las cooperativas de mujeres, las cooperativas agrarias y tal, y muchas veces es como de, madre mía, esto está pensado con buena voluntad porque están desembolsando mucha pasta, pero luego faltan un montón de herramientas para que en realidad esto se pueda sostener desde ahí abajo y lo podamos aprovechar realmente, ¿no? Esto aquí dejo mi cuñita sobre las dificultades de financiación de este tipo de proyectos. Y luego, por supuesto, otra de las ventajas es el impacto que tenemos, ¿no? El impacto en distintos sectores. Hay mucha clientela que nos conoce por el sector, por ejemplo, de llevar 2 centros de igualdad para el Ayuntamiento de Madrid. De repente ve por ahí tu logo de Tangente y dice, anda, pero si estos son los mismos que están desarrollando en el sector de la agroecología tales proyectos para tales clientes, ¿no? De repente como que pues tiene un impacto a nivel de empresa pues mucho más grande, ¿no? Entonces, pues lo voy a dejar aquí. Espero que animemos con todas estas cosas que hemos contado el debate y que tengáis un montón de preguntas para hacer. Bueno, pues muchas gracias por compartir vuestras experiencias. Me ha parecido muy inspirador, también muy necesario, porque creo que, como han comentado mis compañeras en las mesas de hoy, hay mucho desconocimiento sobre las cooperativas, entonces es necesario que haya referentes en esto, así que, bueno, pues es de agradecer que existan referentes que demuestren que no es algo que está en un plano teórico, sino que es algo que se puede materializar y que es viable y que es posible. Así que, bueno, nada, pues empezamos con el turno de preguntas. No sé si alguien quiere comentar o reflexiones. El micro, por si no, la gente del streaming. No. Sí. Vale. Bueno, gracias por las aportaciones que creo que son muy clarificadoras, sobre todo de algo que nos interesa mucho resaltar en estas jornadas, en las que lo que estamos diciendo es vamos a visibilizar que la economía social es una alternativa, no solo vital, sino también de mejora de relación humana, de relación económica, de forma de empresa diferente. Y en ese, vuestras experiencias, las experiencias que nos habéis contado, visibilizan mucho que es posible. Es decir, que no estamos hablando de quimeras, no estamos hablando de cosas de personas así un poco locas, ¿no? Y la pregunta para ti es, recuerdo cuando se formó en ese proceso tan complejo de conformación de la cooperativa, uno de los elementos que más complicó el proceso fue el cómo enlazar a todos los agentes que entendíais que debían participar en la vida activa de la cooperativa, ¿no? ¿Cómo estáis consiguiendo esa participación de quienes somos lectores, quienes sois trabajadores y tal? ¿Cómo estáis consiguiendo ese enlace
¿Está siendo fluido o hay demasiada preponderancia de quienes estáis trabajando en la cooperativa respecto cómo? Es un proceso complejo y que no para, que no termina nunca. Yo creo que algo también muy chulo de esa lentitud que remarcaba antes de procesos horizontales y asamblearios como el nuestro, es que también estamos en constante transformación y examen, ¿no? Por ejemplo, lo de las líneas rojas de publicidad que os he comentado antes, pues hace un mes tuvimos una asamblea, un sábado de 8 horas, otra vez para volver a debatirlas, ¿no? Para ver si las abríamos un poco, para ver tal, ¿no? O sea, quiero decir que hay como un complejo sistema que nos hace regenerarlos y nos hace debatir internamente, lo cual a mí me parece muy enriquecedor. Claro, cuesta. No hay el mismo ímpetu y fuerza que teníamos cuando arrancamos, ¿no? Justamente antes en el café que estábamos charlando ahí, contaba que nosotros somos de los socios de la cooperativa, somos 105 personas, pero ha habido gente que pues, por una cosa o por otra pues, ha dejado de participar. Algunos se desencantaron por el proyecto, algunos pensaron que el proyecto les iba a acabar empleando y no dio trabajo para todo el mundo y se fueron, ¿no? 1000 motivos. Otros consiguieron trabajo, ¿no? O sea, o consiguieron otros trabajos que les absorbe la vida. Otros han sido padres y madres, de esos también tenemos unos cuantos. Estamos en la época. Y entonces, ahora de esos 105, pues digamos que activos están 50 o 60, lo cual ya merma un poco, ¿no? Una de las cosas que hicimos al principio también fue lo de nuestra sección de blogs. Nosotros tenemos una sección de blogs que se lo dimos a colectivos. O sea, el sindicato de vivienda tiene el sindicato de inquilinas tiene un blog, Ecologistas en Acción tiene un blog, una gente que hace temas de consumo dentro de Ecologistas en Acción tiene otro blog, la plataforma antimilitarista de Madrid tiene otro blog, ¿no? Que son espacios a los que les damos total independencia, les damos ciertas guías, ¿no? Como por ejemplo no mentir y esas cosas, ¿no? Cuando escribes, pero le damos ciertas guías, pero tienen bastante libertad, ¿no? Y pueden venir a nuestras asambleas, tenemos las 2 asambleas anuales mínimas, a veces algunos años hacemos más, pueden venir, ¿no? La gente de los blogs y la gente de los socios, incluso los suscriptores, las 10.000 personas que tienen de suscriptores a la anual pueden venir, ¿no? Y por ejemplo, la que tuvimos la última, la de aprobación de cuentas de febrero de marzo, joder, vinieron 5 o 6 personas, que no es mucho, pero hostia, aportaron un montón. O sea, porque nos criticaron cosas que era como, joder, mira, qué guay, ¿no? Que vengan a criticarnos a nuestra casa, ¿no? Gente que es de la cooperativa. Entonces, como digo, es una batalla. Teníamos los nodos territoriales, ¿no? Nosotros tenemos un nodo en el País Vasco, País Valencià, Galicia, Andalucía, Extremadura y tenemos como otro dentro del propio Madrid, ¿no? Claro, al principio había como estas tensiones de madrileñocentrismo, ¿no? De que al final eran las empleadas de Madrid las que controlan el proyecto, que es algo normal porque es el día a día del proyecto, ¿no? Y puedes hacer asambleas cada 3 meses para decidir líneas y guías y decisiones grandes, pero las decisiones del día a día las tomas en la redacción, ¿no? Y eso no, y en el colectivo de empleadas, ¿no? En las 28 o 29 personas que somos ahora. ¿Pero qué hicimos para que aquello no ocurriera? Descentralizarnos también. O sea, hemos hecho un proceso interno de descentralización serio que nos ha llevado a que ahora tenemos a una persona contratada en el País Vasco, que vive allí, otro en Alicante, otro en Vigo, otra en Granada, ¿no? El próximo paso que nos gustaría sería liberar a alguien en el nodo extremeño, ¿no? Porque, ¿sabes? Y luego nuestra comercial de publicidad vive en Coruña, nuestro informático vive en una aldea gallega perdida en el monte, uno de nuestros diseñadores vive en Londres y en la que tenemos ahora sustituyendo en internacional vive en Grecia, en Atenas, ¿no? O sea, para nosotros, sobre todo lo de las periodistas en los nodos, ¿no? Es como un rollo de vamos a darle más fuerza a esos nodos territoriales que se componen de gente que no cobra sueldo, pero ¿qué tal? Te estoy pintando las cosas buenas, pero aún así, pues, por supuesto que el impulso de mantenerlos a todos y que no sea solo un control de eso es complicado. Intentamos esforzarnos con tema de encuestas a suscriptores, ¿no? Participación, también hay un blog de socias, si tú eres socio del Salto puedes escribir, ¿no? Y lo publicamos. O sea, que ahí como para mí el proceso de descentralización es como el más importante, yo creo, pero es todo bastante complejo de intentar mantenerlo, porque al final, como digo, es lógico que las lógicas del día a día nos lleven a que sea en gran parte la plantilla quien controle el proyecto.
No sé si te he contestado bien. ¿Sí? Yo quería plantearos también una duda. Si, bueno, desde vuestra experiencia, si creéis que el modelo de la economía social podría escalar sin perder su esencia. Por supuesto. Esta no sé si va para Fran, pero yo creo que sí. O sea, sí, o sea, se puede escalar. O sea, de hecho, desde el grupo Tangente hemos escalado, nos hemos consolidado montando un grupo de segundo grado, pero es que además estamos comenzando a formar la red de polos cooperativos. Entonces ya estamos en contacto con... hemos montado una red de polos cooperativos en los sectores donde tradicionalmente había más cooperativismo y se empezó con economía social, que son, pues eso, Cataluña, Zaragoza, País Vasco, y a esta red de polos cooperativos con la que estamos trabajando y desarrollando proyectos, ya estamos intercambiando modelos de grupos cooperativos de segundo grado, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de escalar esto. Es una manera de escalar horizontal, ¿no? O sea, pues como un poco toda la parte de enriquecernos con toda la diversidad y todas las experiencias a nivel territorial. No se trata de escalar en vertical, ¿no? Se trata de escalar en horizontal. Entonces esto pues es muy interesante. Yo creo que son modelos distintos de concepción, ¿no? de empresas más convencionales, pero que es posible y es muy interesante de investigar, ¿no? Y de conocer. Enriquece mucho la práctica a nivel personal, a nivel de equipos de trabajo profesionales, a nivel territorial, ¿no? Con todas las diversidades culturales, históricas de cada territorio, o sea, como que aporta muchísimo. Yo totalmente de acuerdo, claro que sí, es totalmente escalable. Es verdad que cuanto más escalas es más difícil seguir manteniendo esos valores en muchos casos, o sobre todo esas estructuras de decisión, ¿no? Dile tú a Mondragón que haga una asamblea para elegir algo con todos sus empleados, como hacemos nosotras, ¿no? Cada 2 miércoles. Eso en Mondragón pues no lo puedes hacer. O sea, creo que quiero decir que ese tipo de decisiones... Pero yo creo que dentro del mundo de la economía social cada vez estamos desarrollando, Tangentes creo que es como uno de los casos más paradigmáticos, por lo menos aquí en Madrid, estructuras que se van desarrollando con unas formas de decisión que yo creo que son súper interesantes, ¿no? Y esas formas de cooperación y colaboración entre ellas, que me ha encantado, lo de que os prestéis dinero entre vosotros, me ha parecido algo como súper interesante, entre muchas otras cosas. Entonces creo que sí que son escalables. Pero también voy a decir que igual también tenemos que perder el miedo a partirnos y a rompernos, ¿no? O sea, como que estamos muy obsesionados con a ver si me desarrollo tanto que puedo llegar a esta otra ciudad o a esta comunidad autónoma. Igual puedes colaborar con alguien que haya esa comunidad autónoma y compartir conocimiento y no hacer falta que tú acapares ese mercado, ¿no? Incluso podemos crecer tanto que podríamos incluso nuestras empresas dividirnos, ¿no? Ahora en Estados Unidos quieren dividir Google, no vamos a ser Google nosotros, pero pues como poner un ejemplo, ¿no? O sea, creo que puede que lleguemos a crecer a ciertos tamaños, ojalá crezcamos a ciertos tamaños, el que no pasaría nada porque nos partiéramos, ¿no? Nosotros ahora estamos escalando, ahora hacemos vídeo y podcast que antes no hacíamos, ¿no? Pues oye, pues igual imagínate que crecemos tanto que un día el salto TV se independiza y es una cosa y el salto periódico es otra cosa. Tampoco pasaría nada, ¿no? Igual a un nivel geográfico. Os he contado antes dónde estamos, no sé si os ha llamado la atención que no he citado Cataluña en ningún momento, ¿no? ¿Por qué no estamos en la comunidad autónoma, una de las más importantes en el Estado? Pues porque ahí están nuestras hermanas de La Directa, que es otro medio cooperativista con unos valores muy parecidos a los nuestros. Y entonces no queremos competir. Lo que hacemos, como ellas escriben en catalán, pues cuando publican algo que nos gusta, lo traducimos y al revés, ¿no? Y tenemos ese acuerdo con ellas. Necesito unas fotografías en Cataluña, llamo a su fotógrafo, va y me los hace. Ellas necesitan unas fotos del Congreso, llaman al nuestro, vienen y vamos y se las hacemos, ¿no? O sea, que al final... que la escalabilidad está bien, pero que también los valores de la economía social y solidaria deben impregnar también de otros tipos de formas de crecer, yo creo. Claro. O sea, yo creo que la pregunta también no era todos bajo un mismo CIF, ¿no? O sea, sino crecer en red y consolidarse en red, ¿no? Con este intercambio. Era un poco lo que recogía yo con la red esta de grupos cooperativos, ¿no? De polos cooperativos. Y nada, y luego pues no sé si os estáis preguntando cómo se toman las decisiones, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, en Tangente tenemos unos procedimientos que pueden ser como unos protocolos, que hay como unos 30 protocolos
que están divididos para la gobernanza, para el desarrollo de los servicios y para el sostén de la estructura. Y entonces estos procedimientos o protocolos están acordados en la asamblea de enlaces, ¿no? Donde viene cada uno de los equipos, se lleva a los equipos, se debaten los equipos, se vuelve y ahí se toman las decisiones, ¿no? Normalmente se toman las decisiones por consenso, no por votación, todavía más enredo, y entonces esto permite debatir, ¿no? Y argumentar el por qué sí, el por qué no, se vuelve a llevar a la siguiente reunión. Esto es lo de la parte de rentabilizar, digo, de la lentitud, ¿no? De la toma de decisiones, ¿no? Que se va ralentizando todo. Pero hemos conseguido cosas como estar todos de acuerdo con las decisiones que tomamos, ¿no? Y no hay gente enfadada. Por ejemplo, la distribución de la cuota de socios, tenemos una parte que es una cuota fija y otra parte que es una cuota variable. Bueno, pues en el 2024 nos pasamos todo el año debatiendo cómo establecíamos qué parte de la cuota variable, porque claro, hay cooperativas que tienen un tramo salarial distinto, hay cooperativas que tienen una masa salarial distinta de número de socios, número de trabajadores. Entonces, ¿cómo llegábamos a un acuerdo para que las cooperativas muy grandes no se vieran penalizadas y las muy pequeñas, que también las hay, de 3 personas, tampoco se vean penalizadas, ¿no? Entonces tuvimos un año, traíamos una propuesta, la debatíamos, traíamos otra vez la propuesta enriquecida con los puntos de vista de los equipos, o sea, así, y tardamos un año en cerrarla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nadie la discute. No se le va a ocurrir discutirla por lo menos en 10 años, ¿no? La cuota, que es el establecimiento del mecanismo de la cuota, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene su aquel también, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por compartir vuestras experiencias y nada, que gracias a vosotros también. Gracias.